Y hemos comenzado en enero a leer la palabra de Dios. Ya hoy estamos en el libro de Levítico y hoy correspondía leer hasta el capítulo 20. Unos 3 capítulos diarios ha sido nuestra tarea, pero de mucha bendición. Y al llegar al libro de Levítico, hay cosas que no se comprenden. Hay cosas que son difíciles de captar a primera instancia porque hay que conectarlas con lo que viene después y con lo que ya pasó. ¿Qué sucedió antes en el Éxodo? En el Éxodo vemos a un pueblo saliendo de la esclavitud. Casi 2,5 millones de judíos salieron de la esclavitud. ¿Y cómo vivieron en esa época en Egipto? ¿Cómo eran? Eran personas que no tenían voluntad, sujetas a las órdenes de los egipcios, y cada vez fueron agravándose más y más las condiciones inhumanas frente a los egipcios. Y como Dios les hizo crecer en número mucho, llegaron a ser odiados por los egipcios, a tal punto de que ya si nacía un varoncito, como vimos en Éxodo, ¿qué pasaba? ¿Qué le hacían? No le dejaban vivo. Y esa fue la condición de los judíos en Egipto. Pero Dios los saca y les lleva al desierto y de pronto se encuentran frente al monte Sinaí. 2 años en el Sinaí para recibir instrucciones, para formar a este pueblo de esclavos a que se transforme en un pueblo santo, que adore a Dios como es correcto. Por esa razón, vemos que Dios les dedica 2 años ahí a darles leyes, mandamientos, instrucciones, nombrar personas que estén dedicadas exclusivamente al templo, en ese caso al tabernáculo, para poder ministrar correctamente todo lo que tenían que hacer para acercarse a Dios. Miren, estar en el desierto, después de haber estado 430 años en Egipto, solamente viendo ídolos que solamente eran animalitos y de diferentes deidades que tenían los egipcios, que no eran exactamente el Dios que les sacó de Egipto. Les sacó de la idolatría para adorar al Dios vivo y verdadero. Ellos sabían adorar a ídolos, no sabían adorar al Dios vivo y verdadero. Ellos estaban en cero, pero Dios se dio la tarea. Primero le llama a Moisés para sacarlos de Egipto. Luego a Moisés le da instrucciones, le da los 10 mandamientos. En eso quedamos en el domingo anterior, cuando recibe las leyes y él tiene que compartirlas con el pueblo. Pero, ¿cómo adorar a Dios? Un Dios santo. ¿Cómo acercarse a un Dios que no era un animal, no era un objeto, no era alguien que se le podía hacer una imagen o un dibujo y meterle en el bolsillo? Ese no era el Dios que estaba llevándolos a través del desierto. Por esa razón, en Levítico 19:2, ¿qué nos dice? Leamos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Levítico 19:2. Un Dios que no permitía ni mezclaba la idolatría con todo tipo de orgías y de corrupción. ¿Cómo eran las adoraciones a esos ídolos? Una mezcla de toda corrupción. Dioses que permitían todo. Esos ídolos no les tenían ninguna norma moral.
ninguna norma espiritual, todo era permitido. Y eso permanece hasta ahora, ¿verdad? Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Ese Dios no es el Dios de la Biblia, porque Dios establece una sola manera de adorarlo y es por medio de la santidad, en exclusividad para Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si alguien quiere mezclar un poco de aquí con un poco de acá, Dios no le acepta. O todo me rindes a mí o nada. Entonces, la santidad se convierte en la forma de acercamiento a Dios. Si quiere el pueblo acercarse a Dios, tiene que santificarse, es decir, apartarse del pecado, apartarse de la corrupción y aprender a vivir en santidad. ¿Costó mucho? Sí, hasta ahora. Hasta ahora cuesta vivir en santidad, porque siempre el pecado va a invadir, va a atentar, va a querernos atraer de una manera fuerte. Pero el que quiere vivir en santidad sabrá luchar y vencer. ¿Por qué? Porque somos para Dios. Dios nos creó para su gloria, no para estar probando un poco de todo, sino decirle: Dios, aquí estoy, transforma mi vida. Ahora, lo que nos dice el libro de Levítico es que la mayor parte está dedicado a describir las normas que regirán en el tabernáculo y sus sacerdotes. Usted comienza leyendo Levítico y ve una cantidad de normas sobre las ofrendas, los animales, cómo deberían ser sacrificados, cómo debía establecerse el culto a Dios. Muchas veces queremos hacer el culto a Dios como nosotros creemos. No hay para qué tanta cosa, ¿no? Hagamos como mejor nos parece. Incluso se han ideado formas extrañas de culto, supuestamente para agradar a Dios. Y esos cultos no agradan a Dios. Por esa razón, vemos más adelante que para nuestra generación es difícil comprender la importancia de estas leyes. Su interpretación no puede ser tomada a la ligera. Leyendo Levítico vemos que hay cosas que no son tan claras porque se dieron en esas circunstancias cuando el pueblo estuvo en el desierto. Habían animalitos que sacrificar, que solamente eran una sombra de lo que vendría. Jesucristo vendría a ser ese cordero que se debía sacrificar por la humanidad. Justamente hoy recordamos en la Santa Cena el sacrificio de Cristo, el cordero inmolado, el cordero que traspasa los tiempos y la eternidad misma, porque Él está ahora en la eternidad. Y dice Dios que aquel cordero inmolado lo veremos algún día, pero ya no como alguien que fue sacrificado, alguien débil, sino alguien que imponga su soberanía sobre todo. Entonces, miren, entender el libro de Levítico es meterse en la forma en que Dios quiere que el pueblo le adore. Dejar el pecado, dejar la idolatría y exclusivamente tener al único Dios y su forma correcta de adoración. Ahora, estos sacrificios y ofrendas solo nos hablan de un acercamiento, y la palabra corbán es acercamiento, y ese sacrificio está relacionado con un acercamiento, lo que busca a través de un acto material. Si Dios dice, a ver, este corderito tiene que ser limpio, sin mancha, sin enfermedad, así quiero que sacrifiques para remisión del pecado. Y los sacerdotes examinaban el corderito, veían si es que cumplía las características y lo sacrificaban. Porque también se podría dar el caso de que yo no quiero sacrificar un cordero, yo quiero sacrificar un burro. ¿Qué tal si a alguien se le ocurría eso? ¿Qué decía el sacerdote? No, simplemente no. Y
Eso fue la mayor contaminación que hicieron los griegos. Ya cuando el templo del Señor, en aquella época, cuando estaban oprimidos por los griegos, Antíoco fue el que profanó el templo del Señor sacrificando un cerdo. Los judíos supieron que eso fue lo más abominable y la ofensa más grave a Dios, porque estaban haciendo algo que Dios prohibió. No es sencillo este asunto, hay que respetar las normas que Dios quiere que respetemos. Entonces el sistema de sacrificios está dándonos pautas de cómo tenemos que sacrificar, qué se debe sacrificar y por qué. Entonces Pablo lo resume de esta manera. ¿Cómo resume Pablo? Porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. El que peca tiene que morir, pero Dios buscó una alternativa. En vez de que muera el pecador, ¿quién moría? Un animalito, un corderito, un buey, unas palomitas, dependiendo de la condición y de la norma. Entonces, ¿cómo expiar, cómo ser libres del pecado? Lo explica Levítico. Y desde Adán y Eva vemos que ya el hombre trata de tapar su pecado. ¿Qué hizo Adán y Eva? Primero, ellos cosieron hojas de higuera. Veamos en Génesis 3:7. Y si alguien tiene, pues léale por favor. Génesis 3:7. Esa preocupación, ¿cómo tapar las consecuencias del pecado? ¿Qué dice Génesis 3:7? Ellos, bueno, dijeron, sí, gracias. Dios quiere que miremos aquí en su palabra cuál fue la respuesta de Adán y Eva. ¿Qué hacemos? Estamos desnudos delante de Dios. Y ellos lo primero que hicieron fue cubrir su cuerpo con algo que ellos mismos elaboraban, un delantal de hojitas de higuera. ¿Pero eso podría durar mucho? ¿Qué piensan ustedes? No era la solución. Pero vemos que ellos tratan de tapar el pecado, las consecuencias del pecado, tratan de esconder su pecado. Pero hasta hoy seguimos intentando tapar las consecuencias invisibles que no se pueden esconder a Dios. Con máscaras ni con la religión se puede tapar lo que solamente Dios nos está mostrando en nuestra conciencia. Hay máscaras de religiosidad y a veces hasta de santidad, pero Dios sabe que eso es falso, ¿verdad? Hasta que no nos arrepintamos, hasta que no nos humillemos delante de Dios y confesemos nuestro pecado. Esa es la realidad. Por esa razón se han inventado muchas máscaras y a veces queremos engañar. Claro, le engañarán al pastor, a los hermanos, a la familia, pero a Dios ¿se podrá engañar? No se puede, porque Dios conoce la profundidad de mi corazón, de mis intenciones, de mi pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Génesis 3:21. ¿Alguien que quiera leerle, por favor? Génesis 3:21. Gracias. Dios mismo sacrificó un animalito. Tuvo que morir un animalito
para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Hubo derramamiento de sangre, hubo muerte, y ellos entendieron que el pecado era más fuerte, más difícil de resolver. Eso implicaba muerte. Por esa razón, ahora que ya han pasado los siglos y los milenios y Jesucristo ya vino a hacer ese reemplazo del animalito, ese animalito que siempre estaba muriendo, los animalitos en el culto judío, viene Cristo a morir por la humanidad. Ahora después vemos otro ejemplo, Caín y Abel. Dos formas de acercamiento a Dios, con sacrificios. Y ellos no tenían sacerdotes, no tenían templo, no tenían tabernáculo, pero debían expiar su pecado. Ellos debían acercarse a Dios en buena relación con Él. ¿Y qué hicieron? El uno sacrificó un animalito, la forma que Dios había establecido. Pero el otro dijo, bueno, yo lo hago así nomás, no importa, ¿para qué tanto lío? Ahora también repetimos a veces lo mismo, ¿no? Son exagerados los del Emmanuel, ¿no? ¿Para qué tanta cosa, no? Que si no se confiesa no puede participar de la Santa Cena. ¿Quién ha dicho eso? Lo dice Dios. ¿Por qué hay normas y cosas que hay que cumplir? Porque Dios lo dice en su palabra, no porque a alguien se le ocurre. Y Caín no soportó. Miren ustedes, Caín no soportó ver que su sacrificio, no, mejor dicho, su ofrenda no fue agradable a Dios. Su reacción fue la peor. Mató a su hermano Abel, quien sí fue agradable a los ojos de Dios, su actitud, su obediencia, su sujeción. No era cuestión de que yo le hago como quiera. Caín sabía que estaba en desobediencia. Entonces, pasa el tiempo y había necesidad de que se establezca para el pueblo un sistema sacerdotal. Tenía que escogerse hombres y mujeres que se dediquen a ofrecer los sacrificios, a ayudar al pueblo en esta necesidad. Entonces, el sacerdocio que estaba establecido desde el capítulo 8 al 10, los sacerdotes tienen diversas responsabilidades: enseñar la ley, custodiar el santuario, conservar la pureza y el culto sacrificial. Era algo importantísimo que Dios quiso delegarlo a la tribu de Aarón. Aarón y sus descendientes tenían que ofrecer los sacrificios. Si alguien decía, yo también puedo hacerlo, ¿acaso yo también no soy hijo de Dios? Sin ser la persona consagrada para eso, no podía hacerlo. Si lo hacía, estaba arriesgando hasta su propio pellejo, porque Dios tomaba las cosas en serio. A mí me respetas y obedeces, o puede haber muerte. Incluso los mismos sacerdotes, recuerdan ustedes en Levítico 10, los que ya leyeron, ¿no? Fueron dos que ofrecieron fuego extraño. Bueno, dijeron, cualquier fuego quema, ¿no? Pongamos el incienso en este otro fuego, y comenzaron a hacerlo. ¿Y qué pasó? Salió fuego de Dios y los fulminó. Entonces miren, las cosas de Dios son sagradas y hay que hacerlas con mucho respeto y saber que si yo las hago mal estoy expuesto. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que hagamos. Hay veces que algunos dicen, ¿para qué bautizarse? ¿Para qué obedecer eso? Eso no es importante. Miren que Dios ha dejado ordenanzas porque Él quiere que las cumplamos, no que las tomemos a la ligera. También vemos que los levitas, ¿sí?, otro grupo dedicado al templo, era la tribu de Leví.
escogidos para servir en el templo, y eran dedicados desde que nacían. Vamos a leer en primer libro de Crónicas, el capítulo 23, versículos del 1 al 6. La palabra del Señor dice: en el séptimo año se animó Joiada, estoy en segundo, y es primero, ¿no? Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a todos los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas contado uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y lo repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. El rey David no estableció otro sistema, se sujetó al sistema que Dios ya estableció, porque también hay un mal ejemplo. El rey Saúl, ¿recuerdan ustedes lo que hizo? Él mismo quiso ofrecer sacrificios a Dios, y esa fue su última acción. Se acabó su reinado. Dios es celoso con lo que hacemos para Él. No podemos decir, yo también lo puedo hacer. Si no estoy autorizado, no lo puedo hacer. No es cuestión de saber hacerlo, sino estar también autorizado por Dios para hacerlo. Miren ustedes que fueron contados uno por uno los levitas, uno por uno, para poder ministrar organizadamente en diferentes actividades dentro y fuera del templo. Unos enseñaban, otros servían dentro del templo, ayudaban en los sacrificios, otros estaban para legislar, porque era el pueblo gigantesco, más de 2 millones de personas, y habían pleitos, problemas, dificultades. Tenía que haber leyes y alguien tenía que estar legislando. Ahora, Levítico también nos enseña sobre la impureza, de los capítulos 11 al 22. Impureza está relacionada con el concepto de desconectar o de desconexión, lo que realmente nos hace estar alejados de Dios. El pecado nos aleja, nos desconecta de Dios. Por esa razón, aquí el Señor especificó quién era también declarado impuro, físicamente y espiritualmente. Si alguien estaba con una manchita en la piel, se ponía de color blanco, tenía que ir al sacerdote y mostrarse y decir, tengo este problema en la piel. Y le observaba el sacerdote y le mandaba que venga después de 7 días. Si seguía las instrucciones y el problema desaparecía, el hombre o mujer era declarado limpio. Pero si eso no se arreglaba, no se sanaba, se lo declaraba inmundo. Todo era reglamentado, porque una enfermedad en esas condiciones insalubres en el desierto, imagínense cómo podría ser el contagio en el desierto. ¿Cuántos morirían? Pero Dios estableció normas para poder cuidar de su pueblo. Si alguien estaba con riesgo de contaminar al resto, tenía que ser apartado. Si le declaraban leproso o inmundo, tenía que salir del grupo, aislarse, porque no querían que todo el grupo se contamine. Bueno, entonces el pueblo tenía que buscar una respuesta, y la respuesta era la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor.
separarse del pecado, consagrarse a Dios. Esa era la respuesta y esa es la respuesta que encontramos ahora en Levítico. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:23 en su Biblia? Leamos. ¿Alguien que lo lea, por favor? Muy bien. La santidad no solamente fue para los judíos, mucho más es para nosotros ahora. Porque Dios quiere un pueblo santo. La iglesia tiene que ser santa, apartada para Dios. Y dice que debemos guardarnos en santidad. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Es decir, Dios quiere una iglesia santa. Pero como todo lo bueno se cambia, se modifica, podemos ver también que dentro de la iglesia algunos le toman a la ligera. ¿Para qué tanta exageración? ¿Para qué tanta exigencia? Pero Dios es el mismo, Él no ha cambiado, Él sigue exigiendo lo mismo. Nosotros somos los que variamos, pero Dios no. Dios sigue exigiendo la misma santidad que le pidió a Adán y a Eva, nos exige ahora también, porque Él es un Dios santo. Hay un versículo que también nos ayuda y vamos a leerlo ahí en la pantalla, 2 Corintios 7:1. ¿Qué nos dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es un trabajo continuo. No diga yo ya soy santo, ya no peco más, no. Es un trabajo que hay que estarlo cada día perfeccionando. Cada día, cada momento, podemos descuidarnos y otra vez retrocedemos. Más bien, tenemos que mirar que la santidad tiene que ver con un proceso de avance. Si fuimos santos ayer, hoy Dios quiere que seamos mejores, más relacionados con Dios, más separados del pecado. Y hay otro versículo en Salmos 96:9. ¿Qué dice ahí? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Algunos les ven como un fastidio la santidad. No, yo sí que no puedo. Pero miren, hay hermosura en la santidad, porque Dios lo ve así. Dios lo ve como algo hermoso, la vida de santidad. Entonces, adorar es expresar lo que hay dentro del corazón, a Dios. Adorar es reconocer que Dios es perfecto y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero sin santidad no se puede adorar a Dios, no se puede relacionarse con Dios. Eso lo aprendimos aquí en Levítico. Entonces el pueblo tuvo que ir aprendiendo todo eso, porque era un Dios que tenía que caminar con su pueblo, guiándolo, pero a la vez acercándose más a Él, hasta que llegaría su Hijo, y con Él ya no había nada más perfecto, el sacrificio perfecto. Y al final del libro de Levítico, ¿qué encontramos? La celebración, las fiestas. Las fiestas son ocasiones especiales del pueblo para recordar lo que Dios hizo, con gratitud, un tiempo de renovación y entrega para servirle a Dios durante toda nuestra vida.
Miren que los judíos se les ordenó recordar la salida de Egipto. ¿Cómo? Con una fiesta llamada la Pascua. Y los judíos tenían que recordar eso por todas sus generaciones. Los judíos hasta ahora celebran la Pascua. Sea que vivan en Estados Unidos o en Israel o en Ecuador, celebran la Pascua. Porque no es una cuestión solamente de decir, no estoy en Israel, ya no celebro la Pascua. Donde quiera que viva un judío, ahí celebra la Pascua. Veamos lo que nos dice también esos dos versículos, Levítico 23:4 y Éxodo 13:8. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y en Éxodo 13:8, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Dios les manda a celebrar lo que Dios hace. Porque vivir solamente reclamando, quejándose, Dios no quiere un pueblo así. Cada vez que el pueblo de Dios se quejaba en el desierto, ¿qué hacía? Caía la mano de Dios. Pero cada vez que el pueblo celebraba, agradecido, Dios les bendecía mucho más. Por eso los judíos tradicionalmente decían, nos vemos el próximo año en Jerusalén. Vamos a celebrar la Pascua. Vamos a estar ahí para agradecer a Dios. Y ellos tenían varias fiestas, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas. Bueno, de acuerdo también al calendario judío, en cada estación habían fiestas de acuerdo a la vida. Cosechaban, agradecían con una fiesta. Sembraban, también habían fiestas. Y todos los eventos de la vida cotidiana se celebraban. Era un pueblo que tenía que vivir agradecido de Dios. Ahora, ¿qué celebramos, hermanos? ¿Hacemos fiesta para Dios? Cuando usted viene aquí a adorarle al Señor, ¿siente que hay una fiesta dentro de usted para Dios? Y creo que no solamente el domingo, todos los días son del Señor. Todos los días agradezcámosle al Señor por lo que Él hace, por lo que Él está haciendo en nuestra familia, por lo que Él está haciendo aún en aquellas personas que no le agradecen a Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de decir, gracias Señor por lo que estás haciendo. Aunque hay cosas difíciles, pero Dios está actuando. No vemos muchas cosas, pero Dios está actuando, está moviéndose en lugares y en momentos que nosotros no estamos viendo. Pero agradezcámosle a Él. Por último, esta lectura de Levítico debe desarrollar en nosotros lo siguiente. Primero, dediquémonos en santidad. Si Dios es santo, debemos dedicarnos en santidad. Segundo, adoremos a Dios. Si fue tan complicado para los judíos aprender a adorar a Dios, para nosotros debemos de buscar la manera correcta de adorar a Dios. Tercero, confesemos todo pecado, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Cuarto, adoremos públicamente. Es decir, busquemos un lugar donde hayan otros que adoran a Dios también. Asistamos a los cultos y adoremos a Dios. Y por último, celebremos las obras de Dios. Hagamos fiesta de lo que Dios está haciendo. A veces nos gusta hacer fiesta por cosas que Dios no ha hecho. Y celebramos cosas que Dios no ha hecho. Pero siendo hijos de Dios, celebremos las obras de Dios. ¿Cuántos milagros Dios hace? ¿Cuánta gratitud debe haber? Hoy en la Santa Cena yo decía, a ver, alguien que quiera darle gracias al Señor. Y algunos se animaron. Pero qué bueno sería que todos digamos, gracias Señor por todo lo que haces y sigues haciendo. Entonces comencemos ahora mismo, ¿no?
Digámosle gracias, Señor, y dediquémonos en santidad, adoremos a Dios, confesemos nuestro pecado, adorémoslo públicamente y celebremos las obras de Dios, porque eso lo aprendimos en Levítico. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pies. Nosotros desde aquí no conocemos la condición espiritual en la que usted está, pero sí sentimos que es nuestro deber decirle, ya no siga esperando el momento de decirle, Dios, me entrego totalmente, me santifico a ti, me consagro a ti. Ya no es tiempo de decir, después será, algún día. Dios quiere que hoy sea el día de salvación para usted, de consagración a Dios. Jugar con Dios no nos conviene. Es el juego más peligroso que usted puede hacer. Puede jugar con una pistola y salvarse, pero jugar con Dios, no hay quien le salve. Dios es fuego consumidor también. Y Dios sabe cuándo Él tomará cuenta de toda nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, reconozco que te he fallado, que he jugado contigo, Señor, pero tú eres santo y exiges santidad, como tú nos enseñas en el libro de Levítico, que sin santidad nadie verá al Señor, que tampoco podemos poner máscaras de santidad, que tampoco podemos engañar, que tampoco podemos fingir, sino que debemos de hacer con toda sinceridad un alto y cambiar ese camino de pecado y de desobediencia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a comenzar hoy con un nuevo compromiso delante de ti. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestra oración y tú harás lo mejor por cada hermano, por cada hermano. Y si siente usted, mi hermano, que Dios le ha hablado en esta mañana, levante su mano, yo quiero orar por usted también, en este momento. Levante su mano, yo voy a orar por usted. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Oremos, digámosle, Padre Santo, quiero acercarme a ti en santidad. Quiero dejar todo lo que me ata al pecado. Quiero comenzar a obedecerte y a rendirte culto, adoración, como a ti te agrada. Ayúdame, Señor. Guíame, Señor. Te necesito, Padre. Y tú serás el que me conduzca para establecer la mejor relación de santidad delante de ti. Bendice a tu iglesia también, que podamos vivir en santidad, que podamos buscar ese camino de santidad que te agrada a ti, Señor.